llamando, sí, dice, está pensando grabar. Bien, Ahí grabando. está. Bueno, clase virtual de Teoría de la Comunicación 1. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. La idea de hoy es hacer un redondeo sobre el tema de identidad o de identidades, que es la manera más apropiada de hacer referencia a esto. Les recordamos que el tema de identidades es una de las temáticas en las que se concentra la llamada segunda generación de los estudios culturales. Es decir, la segunda generación de los estudios culturales, tal cual lo plantea en su artículo Blanca Muñoz, en el artículo que tienen ustedes en la bibliografía de la materia, en ese artículo donde Blanca Muñoz plantea las 3 líneas temáticas de la segunda generación de estudios culturales, de los estudios culturales de Birmingham, entre esas 3 líneas están las identidades. Recordemos que esas 3 líneas temáticas son los medios de comunicación, la vida cotidiana y la identidad. Es decir, no sé quién tiene encendido un micrófono que está metiendo mucha bulla, no sé si es Álvaro o si es doña profesora, pero bueno, ahí está. Bien, gracias. Les decía que esta segunda generación de estudios culturales se interesa por precisamente los vínculos, las relaciones entre estos 3 elementos, 3 factores. Está todo bien, Álvaro. Es decir, cómo se relacionan, y recordemos que estamos hablando de una segunda generación de los estudios culturales a partir de los años 80 sobre todo. ¿Cuáles son los vínculos, relaciones entre los medios de comunicación? La manera en que los medios, la relación con los medios de comunicación marca los momentos de la vida cotidiana a través de los usos y consumos de las industrias culturales, y el tema de las identidades. Es decir, de qué manera se relaciona este tema de las identidades con el modo en que vivimos la vida cotidiana en relación con los productos de la cultura de masas, en la medida en que esos productos de la cultura de masas, de las industrias culturales, marcan los momentos de eso llamado tiempo libre o eso llamado ocio, o lo que en ese momento era el ocio y el tiempo libre, estamos hablando de los años 80, años en los que la televisión era por aire y que el cine en general estaba como en un momento de crisis, recuperando de nuevo la afluencia del público a las salas cinematográficas. Todavía la prensa impresa, el periodismo impreso, se mantenía en una cierta vigencia. Hoy en día ya el periodismo impreso ha sufrido su crisis, ha pasado en todo caso a los sitios web, la presencia digital en convivencia con todas las plataformas y dispositivos digitales. La radio, es decir, cómo la radio, la televisión, el periodismo, tanto radiofónico, impreso, televisivo, pero sobre todo los espectáculos, sí, los medios de comunicación con inserción en el ámbito doméstico, cómo marcaban la vida cotidiana. A través de eso que se llamaba programación, y que es uno de los elementos que ahora está hoy en día en crisis. Pero nosotros nos concentramos ahora en el tema de las identidades. Bueno, como punto de partida hay que plantear que existen, acerca de o sobre el tema de las identidades, existen 2 enfoques. Un enfoque sustancialista o esencialista y un enfoque construccionista o constructivista. El enfoque esencialista, el enfoque sustancialista, es el enfoque que plantea que
las identidades se definen por un núcleo duro de rasgos característicos, que se mantienen inconmovibles a lo largo del tiempo y el espacio. Es decir, obviamente cuando hablamos de identidades estamos hablando de el ser de algo, ¿no? Es decir, lo que uno es. O sea, uno dice, bueno, las identidades, lo primero que uno se le piensa cuando hablamos de identidad es un documento, nuestro DNI, nuestro documento nacional de identidad, que es eso, un documento probatorio de quiénes somos, es un documento institucional, que se origina en el momento en que nos registran en el Registro Nacional de las Personas y sobre eso se elabora un documento de identidad. Ese documento de identidad dice quiénes somos, habla de nuestra nacionalidad y eventualmente da otros datos, domicilio, fecha de nacimiento, etc. Es decir, datos que tienen información que tienen que ver con quiénes somos. Bueno, pero eso es la identidad individual en un plano, si quieren, como ciudadanos o ciudadanas, miembros integrantes de una comunidad o de una sociedad. Pero el enfoque esencialista de las identidades sostiene que hay un rasgo duro, un conjunto de rasgos característicos que nos definen por lo que somos de una vez y para siempre. Hay diferentes tipos de identidades. Ya hemos hablado de identidad individual. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Pero hay otro tipo de identidades de género, por ejemplo, que tienen que ver con el ser mujer, ser hombre, ser trans, alguna identidad trans. O identidades sexoafectivas, según la orientación sexual, o identidades nacionales y subnacionales, argentino, tucumano, santiagueño, peruano, catalán, gallego, etc. Y esas son identidades colectivas. Identidades de grupos, identidades de comunidad, identidades de sociedad, identidades colectivas. Entonces, desde un enfoque esencialista, nuestra identidad, por ejemplo, nuestra identidad como tucumanas, tucumanos, tucumanes, esa identidad estaría definida por un cierto conjunto de rasgos firmes y estables que nos definirían en 100% como tucumanos o como argentinos. O nos definiría como mujer o como hombre. Y por lo general estas visiones esencialistas son las que se ponen en juego cuando se administran las identidades desde las políticas identitarias por parte de los estados. Fíjense de qué manera a través de las instituciones del Estado, ya sea el Estado nacional o el Estado subnacional, y cuando digo Estado subnacional estoy diciendo provincial, municipal, etc. Siempre nos están inculcando identidad a través de las instituciones, de los organismos institucionales. La escuela, por ejemplo. La escuela es una máquina de difundir y de inculcar identidades. También lo son las instituciones religiosas. Y lo es la publicidad o propaganda oficial del Estado. Permanentemente ustedes, si ven, por ejemplo, a nivel de la difusión de publicidad acerca del turismo, bueno, ser tucumano se define por, bueno, no sé, San Javier, Tafí del Valle, o por otras figuras como Mercedes Sosa, por ejemplo, o por elementos de la cultura culinaria, la empanada, el locro, ¿sí? O sea, comidas regionales. Es decir,
O, por ejemplo, esa cosa llamada el ser nacional, que es permanentemente mencionado, o era permanentemente mencionado, por lo menos en alguna época, se hablaba del ser nacional, el ser argentino. El ser argentino, suponiendo que exista tal cosa, vendría a ser algo así como, si creyéramos en ese enfoque esencialista, sustancialista, bueno, habría un conjunto de rasgos característicos que nos definirían como argentinas o argentinos. ¿Cuáles? Vaya uno a saber, no sé, el tango, no sé, la pampa, el ombú, el mate, el fútbol. Claro, pero ahí entramos, Messi, ahí entramos en problemas con este, otras definiciones identitarias que pasan por el deporte. Pero ya que mencionan el fútbol, dense cuenta que es un rasgo que, en todo caso, si creyéramos en el enfoque esencialista, el fútbol también aparecería como un elemento identitario definitorio en el caso de, supongamos, Brasil, por no hablar de Italia. Eh, o Cataluña con respecto al Barça, no sé. Entonces, o por ejemplo, el creer que ciertos rasgos, como ciertos colores, nos definen como, por ejemplo, las identidades de género. El rosa para las nenas, el celeste para los varoncitos. Suponiendo que. O esta cosa de la voz institucional que nos dice, se es mujer así, se es hombre así, se es tucumano de esta manera, se es argentino de tal otra, se es hijo de esta manera, se es padre, se es madre, se es amigo. Por ejemplo, esa voz institucional, esa voz cultural con sus valores y creencias que supone que el momento cumbre de realización del ser de la mujer es el momento de la maternidad. Es decir, por ejemplo, suponer que la maternidad o que la capacidad y el ejercicio procreativo forma parte como rasgo identitario del ser del género femenino, bueno, eso sería un enfoque esencialista. Ahora, obviamente no es lo mismo ser mujer u hombre en una cultura como la occidental o en culturas orientales. No es lo mismo ser mujer blanca de clase media alta en México o en Nueva York que ser mujer indígena, inmigrante ilegal en algún país europeo, o ser mujer indígena en México. Y de la misma manera ocurre con los varones, ¿no? Entonces, si bien hay mucha creencia y hay muchos valores montados sobre y acerca de ese enfoque, esa mirada esencialista de la identidad, no parece que haya tal que se pueda sostener con cierto grado de plausibilidad esto de que existe un cierto conjunto de rasgos estables, nítidos, que nos definen como lo que somos de una vez y para siempre. El otro enfoque es el enfoque construccionista o constructivista. Ese enfoque sostiene que las identidades no son esencias, no son sustancias, que las identidades son o resultan de procesos de construcción. Las identidades son procesos de construcción. Las identidades no se definen de una vez y para siempre, sino que están en permanente construcción.
Y ese es el enfoque que adoptamos en esta cátedra. Nosotros no creemos en el enfoque esencialista, y el enfoque construccionista, además de que optaban por ese enfoque, también es el enfoque por el cual opta o elige los estudios culturales de Birmingham. Es decir, las identidades son constructos. Las identidades se elaboran en procesos de construcción. No son un conjunto estable de rasgos que nos definen de una vez y para siempre por lo que somos. Son procesos de construcción que están expuestos a las coordenadas de las realidades, de contextos y situaciones. Y como proceso de construcción, las identidades se forman, se elaboran a través de dos tipos de operaciones: la identificación y la diferenciación. Primera cuestión, las identidades son siempre relacionales. Las identidades se forjan, se construyen, se elaboran en relación con algo. Las identidades siempre son relacionales. Y dijimos que las identidades, como procesos de construcción, se elaboran mediante dos tipos de operaciones. Una de esas operaciones son las identificaciones, la identificación. Y acá tengo que hacer una diferencia que es muy importante que la tengan en cuenta. La diferencia entre cultura e identidad. A veces coinciden, a veces no. Y más vale que tengan ustedes una idea bastante clara de qué cosas son las culturas, porque claro, eso fue uno de los principales aportes de los estudios culturales de Birmingham en su primera generación, haber contribuido con una reelaboración del concepto de cultura, un concepto más antropológico, más etnográfico de cultura, no ese concepto de cultura que tenían la teoría crítica de Frankfurt, que asociaba cultura solamente con las artes. El concepto de cultura que aportan los estudios culturales es un concepto más antropológico, más etnográfico. Y además, los estudios culturales aportan esta noción de una cultura obrera, es decir, la cultura de un cierto sector de la sociedad, la de los trabajadores y trabajadoras, la working class, la clase trabajadora. De tal manera que luego, bueno, claro, para los estudios culturales, esta realidad de culturas aparece constituida por ejemplo, la cultura obrera o cultura de la working class, o lo que nosotros llamaríamos luego cultura popular, la cultura mediática, es decir, la cultura que proviene de las industrias culturales, de los medios de comunicación, y las formas de la cultura, y las manifestaciones de la cultura ilustrada, las artes, la música clásica y todas estas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre culturas e identidades? A veces coinciden, a veces no. Bueno, las culturas están ahí, nos preceden. Cuando nosotros venimos al mundo, nosotras, nosotros, nosotres venimos al mundo, la cultura está ya ahí. Es decir, venimos al mundo en el noroeste argentino y hay un cierto conjunto de elementos constitutivos de nuestro entorno cultural del NOA, del noroeste argentino. Comidas regionales, cierta manera de vivir el tiempo, y los vínculos interpersonales. En algunos casos, como en Santiago del Estero, hay una fuerte presencia de la cultura rural, campesina y folclórica. Tucumán tiene una impronta, digo, por lo menos la ciudad de Tucumán tiene una impronta más urbana.
Una lengua, claro. Una lengua y su dialecto, sus dialectos. Es decir, las culturas, recuerden, una de las formas de definir cultura es ese sistema de valores, creencias, prácticas a través de las cuales esos valores y creencias se manifiestan, producciones simbólicas y materiales, formas de ocupar el tiempo y el espacio propias de una comunidad, un grupo, una sociedad, un colectivo humano en un espacio-tiempo determinado. Eso es cultura. Pero las culturas son también un repertorio de modelos de comportamiento, un repertorio de formas y contenidos, lenguas, dialectos, comidas regionales, géneros musicales propios de la región o del lugar, eso, formas de ocupar el tiempo y el espacio, formas de relacionarse, de relaciones interpersonales. Las culturas son como un repertorio, ¿no? Un repertorio de patrones, de modelos, pero ya está ahí, están ahí, o están aquí, cuando venimos al mundo. En cambio, las identidades tienen un elemento más de volitivo, más de voluntad, más electivo. Se construyen a partir de elecciones que vamos haciendo, opciones que vamos tomando. Es decir, para construir nuestras identidades, nos fijamos en el repertorio de modelos, de patrones que nos ofrecen las culturas. Y nos identificamos o no con ellos. Nos identificamos o nos diferenciamos. Es decir, adherimos o no adherimos a esos elementos que nos proponen las culturas. Esa elección puede ser más o menos consciente. A veces consciente, a veces no tanto. Y entonces vamos eligiendo. Podemos elegir identificarnos con ciertos rasgos de la tucumanidad, rasgos que ya sabemos que no son esencialistas, pero hay un cierto conjunto de elementos que parecen característicos de la cultura de una cierta región, pero no estamos determinados ni confinados a identificarnos necesariamente con esos rasgos. Yo tengo muchos amigos santiagueños que además de valorar el folclore y la chacarera, son rockeras y rockeros. Y no por eso son menos santiagueños. Pero eligieron, para construir su identidad, otro género musical que no es la chacarera. Uno puede creer que si uno fuera partidario del enfoque esencialista de la identidad, diríamos que una parte de la esencia santiagueña pasa por la chacarera. Y es muy probable que ustedes vean ese tipo de definiciones, no sé, en artículos o en documentos institucionales de origen santiagueño que diga la esencia de Santiago del Estero está en la chacarera. No, en todo caso, hay ahí una elección institucional por un cierto género musical, que una chacarera como añoranza. No sé si la conocen, la chacarera. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloraba, ¿se acuerdan? ¿Vale? Bueno, esa chacarera fue elegida en las dos asambleas de reforma de la Constitución santiagueña como el himno cultural santiagueño. Pero bueno, pero eso es una decisión, es una opción, una elección que se hizo institucionalmente. No es que tengamos en el ADN del santiagueño, santiagueña,
el material genético chacareril. No. No, porque esta no es una clase sobre los estudios culturales, esta es una clase sobre la identidad, lo siento. Digo, me pregunta si puedo ahondar sobre la primera generación. No, porque ya te pasó el tren. Esto estamos en el tema. Esta es la clase sobre identidad. Y más te vale conectarte con el tema de identidad. Entonces, en los procesos de construcción de las identidades, vamos eligiendo, más o menos conscientemente, con qué elementos de ese repertorio que nos ofrecen las culturas nos identificamos, a cuáles de esos elementos adherimos. Podemos elegir adherir o no adherir. Porque las identidades, dijimos, se construyen, es un proceso de construcción, es un proceso constructivo, que se elabora a través de estos dos procedimientos, estas dos operaciones. Identificación y diferenciación. Identificación es cuando decimos, yo soy así, y elijo en ese ser, en esa autodefinición, elijo identificarme con ciertos patrones, con ciertos modelos, con ciertos elementos que me proponen las culturas, que puede ser la cultura regional, puede ser la cultura nacional o pueden ser otras culturas. Y además, me autodefino diciendo, yo no soy así. Es decir, por diferenciación. Es decir, nos autodefinimos, construimos nuestras identidades por identificación y por diferenciación. Yo soy así, nosotros somos así. Identificación. Yo no soy así, nosotras, nosotros, nosotres no somos así. Diferenciación. Gran parte de esos elementos que utilizamos para construir nuestras identidades por identificación o diferenciación provienen de las industrias culturales. Son elementos de la cultura de masas. Estoy seguro de que todos ustedes se identifican o forman parte de su identidad individual la adhesión a un determinado género musical o a determinados géneros musicales. Voy a hablar de mí, que es acerca del que menos desconozco. Yo me siento bastante ajeno, por ejemplo, al género folclórico. No por eso soy menos tucumano. Pero, o menos argentino, digamos. No me late la vena folclórica. Me identifico más con otros géneros musicales, el rock, por ejemplo, o la música electrónica. Es decir, forma parte constitutiva de mi identidad, mi adhesión por determinados géneros musicales. El rock, el pop, la electrónica. El rock, sobre todo. Parte de mi identidad, cualquiera que se asome a mi Facebook, cualquiera, por ejemplo, ¿dónde está la construcción? Gran parte de la construcción estética de nuestras identidades en las redes sociales. Fíjense la manera en que cada uno de ustedes se autopresenta en su red social, en Instagram, en Facebook, a través de fotografías, a través de posteos que pueden ser links a videos musicales o a o por ejemplo, no sé, a prácticas deportivas o adhesiones que tienen que ver con otros productos de la cultura de masa, perdón, la cultura mediática, como, no sé, películas, series. Es decir, la construcción de nuestras identidades está allí en la manera en que cada uno de nosotros se autopresenta en sus redes sociales. Quien revise o, ¿cómo se dice? Quien me stalkee,
podrá darse cuenta de que hay un cierto conjunto de elementos con respecto a los cuales yo me identifico. La bicicleta como medio de transporte, más que como práctica deportiva, sobre todo como medio de transporte. Cierta identificación y cierta pero sí, cuando digo cierta identificación, estoy diciendo cierta autodefinición por adhesión con cierta ideología política. Mi adhesión a la cultura cinematográfica, mi fuerte adhesión a la cultura cinematográfica nacional y regional tucumana. Mi identificación con ciertos géneros musicales a través de mis posteos de links que vinculan o llevan a ciertos videos musicales de género rock o electrónica. Es decir, elementos con respecto a los cuales he decidido identificarme. Me adherí a ellos. Y quienes lean un poco más fino se darán cuenta de que tiendo a diferenciarme. Por ejemplo, en mis adhesiones con respecto al audiovisual cinematográfico, manifiesto mi distancia, mi diferencia con ciertos productos hollywoodenses del espectáculo pochoclero pasatista. Prefiero otro tipo de cine. O con respecto a mi adhesión o mi identificación ideológico-política, establezco mi diferencia con ciertos posicionamientos ideológico-políticos. A veces lo hago más sutilmente, a veces no. Entonces establezco las diferencias. Entonces, ya ven cómo en ese proceso de construcción de las identidades, ese proceso se va elaborando a través de operaciones de identificación y de diferenciación. Lo mismo pasa cuando nos adherimos y nos identificamos a cierta práctica deportiva o a cierto, por ejemplo, si nos interesa el fútbol, a cierto equipo de fútbol. Y claro, existen, como dijimos, identidades individuales e identidades colectivas. Pero, por ejemplo, para quienes nos desenvolvemos dentro de una cultura que todavía es fuertemente heteronormada, patriarcal y procreativa, bueno, afortunadamente algo está cambiando, algo se está modificando en ese patrón dominante, es decir, una configuración cultural que pasa por modelos patriarcales heteronormados o heteronormativos y procreativos. Los sujetos pueden adherir, pueden identificarse a los modelos que plantea ese patrón o no. Porque si desde ese patrón se inculca un modelo de vida de, por ejemplo, sumisión del componente femenino de la sociedad al poder o a los ejercicios de poder masculino, o si se marca como, bueno, y la peor manera de ejercicio de esa marcación de supremacía masculina que es el femicidio. Y miren la manera en que se manifiesta, puede manifestarse esa adhesión. Ah, bueno, la violaron porque usaba ropa atractiva, insinuante. Bueno, ese monstruoso argumento
Es una monstruosidad, pero no es una monstruosidad. Pero no es un monstruo, es producto de un modelo cultural. O las formas de estereotipización, de estigmatización, de marginación, de segregación, de cualquier conducta que se aparte de ese modelo patriarcal, heteronormativo, procreativo. Es decir, sujetos, personas que eligen una identidad trans o que eligen una forma de vida según una sexoafectividad disidente con respecto a la heteronormatividad, o personas, mujeres, por ejemplo, que deciden, bueno, no, que su vida no pasa por la maternidad, por el ejercicio de la maternidad. Pero digo, con esto con respecto al mandato procreativo. Es decir, entonces, ahí, cuando decimos que vivimos todavía en una cultura marcada por donde es dominante, donde el modelo patriarcal heteronormado procreativo, estamos diciendo que ese modelo cultural, esa configuración cultural es hegemónica. Y aquí aparece otro concepto muy importante para los estudios culturales, que es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía es uno de los conceptos fundamentales para los estudios culturales, la primera, segunda, la tercera, la cuarta, y lo que fuese generación. El concepto de hegemonía es fundamental. Un concepto que en la primera generación de los estudios culturales lo toma y lo reelabora Raymond Williams desde la elaboración de ese concepto que hace este filósofo comunista italiano, Antonio Gramsci, y que Raymond Williams lo toma y lo reelabora, sobre todo en su libro Marxismo y Literatura. Y este concepto de hegemonía es uno de los conceptos fundamentales de los estudios culturales. Y presten oído y vista y atención a cuando yo digo conceptos fundamentales, cuando marco ahí una intensidad tonal sobre ciertas cosas, porque eso, claro, es un spoiler de lo que vendrá en el momento de la evaluación, ¿no? Así que, eh, ¿qué es hegemonía? Bueno, claro, hegemonía es una cierta forma de ejercer el poder. Poder que no es, como diría Foucault, no es poder hacer tal cual cosa, sino poder hacer. ¿Qué es esto? Bueno, poder comandar la acción de otros. Porque cuando yo digo yo puedo hacer tal cosa, estoy hablando del comando que tengo yo sobre mis capacidades de acción. Pero cuando digo poder hacer, estoy hablando de mi capacidad de comandar las acciones de otros. O, por ejemplo, nosotros, la profesora Selva Hilardo y yo, en esta situación tenemos la capacidad de hacerlos hacer a ustedes ciertas cosas. Por lo menos hacerles estar aquí a tal hora escuchando esto. Hacerles hacer prácticos, hacerles hacer evaluaciones. Esos son ejercicios de poder. Ahora, digo, los ejercicios de poder que nos interesan a nosotros. Ahora, ¿qué es la hegemonía? Bueno, claro, la hegemonía tiene que ver con el concepto de hegemonía tiene que ver con el concepto de poder, en este sentido, poder hacer. Sobre la base de la teoría del pensamiento de Gramsci, reelaborado, retomado y reelaborado por Raymond Williams y trabajado dentro de los estudios culturales, también, por ejemplo, por Stuart Hall, eh, hegemónico es el sector social capaz de presentar sus propios intereses como los intereses común a todo el conjunto de la sociedad o de una comunidad.
Es decir, la hegemonía es una forma de ejercicio de poder, pero no es un ejercicio de poder por imposición, no es un ejercicio de poder por coerción, sino por acuerdo, por consenso. Porque los ejercicios de poder por imposición, por coerción, no son ejercicios de poder hegemónico, sino de dominación. La dominación es un ejercicio de poder característico de regímenes dictatoriales, autoritarios, dictaduras, totalitarismos, despotismos, o regímenes de administración económica, política como el colonialismo. Eso es dominación. Pero en todos esos casos, el poder se ejerce por imposición, por coerción. La imposición o la coerción del poder que realizan los dictadores o los representantes de regímenes colonialistas, los administradores o autoridades de estados que invaden a otros estados o a otros países, que ocupan sus tierras y que los explotan los recursos naturales de esas regiones. Esos son regímenes de dominación. Y el eje de ejercicio de poder ahí es dominación, subordinación. También ese tipo de régimen de ejercicio del poder que forma parte de una institución como la institución militar. La institución militar es una institución que se rige por esa lógica del poder. Dominación, subordinación. En cambio, la hegemonía la hegemonía no se ejerce por, un ejercicio de poder que no se realiza por imposición o coerción, sino por acuerdo, por consenso o por delegación. Y es un régimen de ejercicio de poder característico de, por ejemplo, los regímenes democráticos. Por ejemplo, las democracias, ya sea parlamentarias o presidenciales, donde las autoridades son elegidas mediante por la vía electoral, ¿no? Votación. Y ahí el eje de relaciones de poder es hegemonía, subalternidad. Ahora, cuando hablamos de hegemonía, ya sabemos que es un ejercicio de poder, cuando hablamos de hegemonía, y vuelvo entonces a la definición, hegemónico es ese sector social capaz de presentar sus propios intereses como comunes o como representativos al conjunto de intereses del conjunto de la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre cuando un sector político, un partido político, por ejemplo, se presenta a elecciones y trata de presentarse ante el resto de la sociedad, trata de presentar sus intereses como representativos de los intereses de la sociedad en su conjunto? No le hablo solo a mis partidarios, no solo le hablo solamente a los quienes están conmigo, sino al conjunto de la sociedad. Es decir, en la contienda política, los sectores políticos partidarios buscan construir hegemonía. De eso se trata, de construir hegemonía. Y se construye hegemonía cuando ese sector social se configura como capaz de presentar sus propios intereses como representativos de los intereses de la sociedad en su conjunto. Ahí construyó hegemonía.
De eso se trata el juego político, político partidario, construir hegemonía. Y el eje de relaciones de poder allí entonces es hegemonía, subalternidad. Ahora, esas relaciones de poder, hegemonía y subalternidad no solamente la ejercen las y los políticos a través de, no sé, la política partidaria o la política del Estado. Las relaciones sociales, como ya nos lo advertía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, son relaciones de poder. Son relaciones de hegemonía y subalternidad. Por ejemplo, yo que me muevo en bicicleta, o bueno, me movía cuando hasta que me operaron el rodillo y ahora estoy intentando recuperar esa medio de movilidad, entre otras movilidades. Como persona que utiliza la bicicleta como modo de movilidad urbana, soy subalterno con respecto a la hegemonía de quienes usan el automóvil o el autotransporte, el transporte automotor como medio de movilidad urbana. Es decir, el automotor como medio de transporte urbano es hegemónico con respecto a otras prácticas de movilidad urbana como la bicicleta. En una sociedad, en una cultura donde es hegemonía el patrón heteronormativo, lo que se aparta de ese patrón es subalterno. Por eso las identidades sexoafectivas disidentes con respecto al patrón heteronormado son subalternas. En una cultura donde el régimen patriarcal sea el hegemónico, los componentes femeninos de la sociedad serán subalternas. La producción cinematográfica latinoamericana, argentina entre ellas, y europea, es subalterna con respecto a la hegemonía de la producción cinematográfica norteamericana hollywoodense. Y así. Entonces, en las sociedades, en, las sociedades que se organizan sobre un régimen democrático, los ejercicios de poder son de esta manera. Hegemonía, subalternidad. Hegemonías, subalternidades. Y las identidades se construyen dentro de ese juego de poder, dentro de esas relaciones de poder. Recuerden lo que le decíamos. Las identidades son relacionales. ¿Por qué? Primero, porque hemos dicho que las identidades se construyen sobre la base de operaciones de identificación y diferenciación. Por lo tanto, me relaciono con ciertos modelos culturales, con ciertos patrones culturales, con ciertos elementos de los repertorios culturales para adherirme o diferenciarme de ellos. Me relaciono con esos elementos. Relacional. O por ejemplo, si adhiero a tal o cual, no sé, sector ideológico político partidario, o cierta posición ideológica política, no necesariamente partidaria. Por ejemplo, soy de izquierdas, me identifico con un ideario progresista de izquierda. No soy, me diferencio, de derechas. No soy conservador, no soy de derechas. En mi caso particular, procuro no adherir en nada a un patrón hegemónico como el patriarcal. Digo, procuro porque
los varones cis hemos disfrutado de los privilegios de esa hegemonía patriarcal. Y los movimientos feministas, uno de los aportes valiosos de los movimientos feministas es cuestionar, deponer esa hegemonía patriarcal. Entonces, las identidades se construyen, ya hemos dicho, relacionalmente, y se construyen dentro de relaciones de poder. Por lo tanto, las identidades se construyen dentro de estas relaciones de poder, de ejercicio de poder, hegemonía, subalternidades. Y por lo tanto hay identidades subalternas e identidades hegemónicas. Las identidades sexoafectivas disidentes digo con respecto al patrón heteronormado, son subalternas con respecto a la hegemonía heteronormada. Las identidades de género, por ejemplo, ya sea mujer o mujer trans u hombre trans, son subalternas con respecto a la hegemonía patriarcal masculina o femenina, en el caso de un modelo hegemónico de cómo ser mujer. Por eso las identidades trans son subalternas con respecto a las hegemonías del modelo patriarcal hegemónico, a la redundancia. Por lo general, las formas y contenidos culturales institucionalmente administrados e inculcados son obviamente hegemónicas. Las instituciones son hegemónicas. Entonces hay identidades subalternas, claro. Claro que las hay. Y esas identidades pueden sufrir, desde las hegemonías, pueden sufrir marcaciones estereotípicas o de marginación o de estigmatización. Y entonces se construirán como identidades disidentes o identidades en resistencia. Por ejemplo, todas las identidades trans, las identidades sexoafectivas disidentes, que se construyen en resistencia con respecto a la hegemonía, porque claro, según ya nos enseñó Foucault, todo ejercicio de poder implica ejercicios de contrapoder. Y aquí, claro, desde las subalternidades se producen ejercicios de contrapoder. ¿Contra qué poder? Contra el poder, los poderes hegemónicos. De ahí que, y hay una idea que aparece en un artículo de Paul Gilroy, que es uno de los investigadores que integran la segunda generación de los estudios culturales, esta noción de que las identidades son campo de batalla. ¿Qué quiere decir esa metáfora? Bueno, que las identidades son objeto de disputas, de tensiones y de conflictos. Por esto que dijimos, las instituciones, los sectores hegemónicos de una sociedad, desde sus ejercicios de poder pretenden inculcarnos ciertas pautas, ciertos modelos identitarios. Así y no de otra manera se es tucumano, así y de otra manera se es hombre, así y no de otra manera se es mujer, así y no de otra manera se es estudiante, hermano, novio, padre, esposa, y no de otra manera. Esas son inculcaciones desde que provienen, que se pronuncian a través de, y se realizan a través de ejercicios de poder institucional, ya se trata de la educación, el Estado, la familia, etc.
Es decir, ejercicio de poder hegemónico. Podemos adherir o no a los patrones y modelos que esos ejercicios de poder hegemónico nos proponen. Y si no, nos diferenciamos de ellos y construimos identidades disidentes. Por ejemplo, ayer la población chilena votó en un plebiscito para aprobar o no una reforma constitucional. La constitución que tenía Chile era una constitución que fue elaborada durante la dictadura de Pinochet. Esa constitución se mantuvo vigente aún después de la caída, perdón, no fue una caída precisamente, sino del fin de la dictadura pinochetista y todo el proceso de transición hacia la democracia y el actual régimen democrático chileno. Esa constitución, trazada durante la dictadura de Pinochet, inculcó, cimentó, consolidó una cierta cultura política, económica, social, que fue hegemónica en Chile, por lo menos hasta ahora, y que fue objeto de resistencia por parte de movimientos juveniles. Piensen en la manera en que, por ejemplo, los movimientos sociales juveniles se rebelaron en contra de las formas tradicionales de acceso a la educación, a la educación superior en Chile, o todas las manifestaciones que hubo con respecto a que en realidad fue una especie de, eso fue solamente el detonante, la movilización social de protesta por el aumento del transporte. Por eso no son 30 pesos, sino son 30 años, 30 años de vigencia de una constitución dictada por un régimen fascista, dictatorial. Y la vigencia de esa constitución marcó la vigencia también de un cierto modelo económico-cultural como el neoliberalismo. Bueno, la población chilena ayer le dijo, bueno, ya está, se terminó eso, vamos a reformar la constitución. Es decir, ese movimiento también es un movimiento de reconstrucción de la identidad chilena, pero no porque haya un cierto núcleo duro de rasgos característicos del ser chileno. No, hay ciertos patrones culturales, sociales, hegemónicos, sostenidos, promovidos, inculcados, consolidados por determinados regímenes, como fue el dictatorial pinochetista, que ahora son objeto de contrapoder, de ejercicios de contrapoder. No nos identificamos con esto, sino nos diferenciamos con respecto a esto. Entonces las identidades son campos de batalla, porque las identidades son objeto de disputas. Disputas entre sectores de poder. Campos de batalla donde las identidades pujan por sus definiciones y diferenciaciones. Mientras que hay quienes te dicen así, así, así y no de otra manera tienes que ser, otros sectores o vos misma o mismo podés decir, bueno, no, hay otras formas de ser, o quiero ser de otra manera, o no quiero ser como vos me dices que tengo que ser. Y además, entre las mismas instituciones también se disputan la capacidad de definir las identidades. Imaginen ustedes la capacidad de definir identidad de un enorme poder. Y las instituciones quieren para sí ese poder. Entonces el Estado te podrá decir, bueno, hay que ser así de esta manera. Y la iglesia te dice, bueno, no, hay que ser así. Por ejemplo, cuando en el momento en el que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, en este momento del debate,
puede que el Estado sea quien presente el proyecto, de hecho el presidente se comprometió a ello, habrá un sector del poder político partidario identificado con esa propuesta, y a un sector que no, y la institución eclesiástica, la iglesia, dirá no. Entonces las instituciones, bueno, ahora en un documental el Papa dice que le parece bien, por si falta hiciera, la unión conyugal o matrimonial de dos personas de un mismo sexo. Bueno, no sé, no creo que hiciera falta que lo diga el Papa, pero bueno, a las personas religiosas católicas les puede parecer relevante esto, pero digo, las instituciones también se disputan las definiciones identitarias. Y por supuesto que hay políticas identitarias. De hecho, en todo este debate en torno a la legalización del aborto, Tucumán institucionalmente, a través, no sé si de la legislatura, decidió que Tucumán es una provincia pro vida. Es decir, que parte de la identidad tucumana se hace de pro vida. Bueno, no. Como ejercicio de poder hegemónico institucional, desde las instituciones del poder político vigentes en esta provincia, en esta cruel provincia, se decidió que el colectivo de la población tucumana debería identificarse con el principio de decirle no a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero por supuesto que hay sectores de la sociedad tucumana que no está de acuerdo con eso. Y que muy probablemente sean subalternos con respecto al sector que dice que el sector pro vida. Por lo menos el sector pro vida es hegemónico si vemos la adhesión con ese modelo que manifiestan las instituciones políticas hegemónicas o los medios de comunicación hegemónicos. Es decir, las identidades son campos de batalla porque se libra allí la libertad o el mandato, la opción y la inculcación de ciertos rasgos identitarios. Son campos de batalla porque en las identidades se manifiestan ejercicios de poder y de contrapoder. En las identidades, en la construcción de las identidades se manifiestan relaciones de poder, de hegemonía y subalternidad. Y por eso las identidades son campos de batalla. Otro ejemplo. Las y los inmigrantes son subalternos en la sociedad en la que receptora. Sobre todo si sos inmigrante ilegal. Ahí sos la subalternidad de la subalternidad. Ahora, si sos una inmigrante o un inmigrante más o menos reconocido institucionalmente, por ejemplo, bueno, no sé, voy a citar un caso, el caso de un amigo mío, abogado, que fue a hacer un posgrado en España, vivía en Madrid, tucumano él, joven en esa época, y llevaba viviendo en Madrid, no sé, como 2 años. Bueno, yo tengo esta cosa de que bueno, yo he vivido en México varios años, viví y di clases durante varios años en España también, en Madrid, en Cantabria, en Barcelona, etc., en Cataluña. Y tengo esta cosa de que como trabajo en la docencia, intento en el momento de ejercer mi trabajo como educador,
usar una variable, una variante, una variación del español, del castellano, que no esté tan marcado por la regionalidad de origen, es decir, que hablar no en tucumano básico, sino intentar encontrar un español que sea accesible para el auditorio, ya sea mexicano, madrileño, catalán, cantábrico, lo que fuese. Entonces me llamaba la atención de que cuando visitaba a este amigo, y yo iba a Madrid, lo visitaba, él seguía hablando tucumano como, incluso más, seguía hablando más en tucumano que viviendo en Tucumán. Entonces le pregunto, che, ¿por qué tanta tucumanidad al palo en el habla, no? Y él me dice, porque no quiero perder los rasgos de tucumano, quiero manifestarme como tucumano, quiero mostrarme como tucumano. Bueno, ahí tienen ustedes una actitud de construcción identitaria de resistencia. Este amigo mío, subalterno como inmigrante, dentro de una sociedad receptora, la madrileña, se aferraba a su identidad de origen regional, tucumana, y a un rasgo de esa cultura, la lengua, la variación tucumana del habla tucumana del español. Y la utilizaba como un instrumento cultural identitario, de resistencia, en su condición de subalterno, dentro de una sociedad y de una cultura hegemónica en la que se encontraba. Es decir, eligió. Cierto que él ya hablaba como tucumano antes, pero toma conciencia de esa habla, de esa variación, perdón, de esa variación de habla, bien digo, como elemento cultural y lo utiliza como elemento identitario de resistencia en su situación de subalternidad siendo inmigrante. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma manera, más dramática, luchan por sus condiciones identitarias las identidades sexoafectivas disidentes, o luchan las identidades de resistencia, los feminismos, con respecto al patrón, a los dictados o inculcaciones identitarias por parte de la hegemonía patriarcal. Ahora, decíamos que hay identidades individuales e identidades colectivas. Las identidades individuales se expresan en un yo. Yo soy así, yo no soy así. Las identidades colectivas en un nosotros. Nosotras, nosotros, nosotres. Nosotros, nosotros, nosotras somos así y no somos como son ustedes o no somos como son otros. Cuando desde una identidad colectiva, por ejemplo, o sea, nosotras las mujeres, nosotros los varones homosexuales, nosotros los tucumanos en estado de inmigración, nosotros y nosotras y nosotres, los argentinos en Latinoamérica, nosotras, nosotros, nosotres, nosotros los de Boca, nosotros los de River, nosotros los de San Martín, nosotros los de Atlético, nosotros los del punk, nosotros los del heavy metal, nosotras, nosotros los tangueros, etc. Ese nosotras, nosotros, nosotres, no sé, nosotros, implica una autodefinición, una endodefinición. Nosotros somos así. Entonces empezamos a describirnos, ¿no? A describirnos y a narrarnos, porque también vieron que somos los seres humanos, tenemos una debilidad por contar historias y entre esas historias la novela de nuestras vidas. O sea, ¿por qué? Porque el patrón narrativo no es solamente un modo de organización del discurso, hola, para que se acuerden de lengua y comunicación, la narración no es solamente un modo de organización del discurso, sino también un modo de organizar el conocimiento, la percepción y la interpretación del mundo. Y entonces contarnos, narrarnos, organizar los hechos de nuestra vida en experiencias encadenadas en un relato como causa-efecto, nos permite darle un sentido a nuestras vidas.
nos permite organizar en un sentido concatenado en causa-efecto la contingencia. Entonces nos contamos historias, por ejemplo, entre las historias que nos contamos a nosotros mismos y le contamos a los otros, está la historia de nuestra vida, nuestras historias de vida, las novelas de nuestra vida, que nos narran y nos describen. Y son narraciones identitarias. Nosotros somos así porque, bueno, soy así, ¿cómo es? Soy rebelde porque el mundo me echó así, esa canción. Entonces hay definiciones, hay endodefiniciones, son las definiciones que se producen dentro del grupo, dentro del colectivo. Nosotros los skaters, nosotros los graffiters, nosotros los rockeros, nosotros los fans de, no sé, del manga y del anime. Nosotros los gays, nosotras las lesbianas, nosotros los trans, nosotros los bisexuales. Nosotros los drag queens, no sé. Y somos así de esta manera porque empezamos a narrar y a describir y a argumentar, claro. Entonces son endodefiniciones, definiciones que se construyen de un nosotros dentro de nosotros, desde dentro de nosotros. Pero claro, también hay definiciones identitarias que provienen de afuera, las exoidentidades, las exodefiniciones identitarias. Ah, esos, los trans, las lesbianas, o dicho de una forma más despectiva, las tortas, o los gays, dicho de una forma despectiva, no sé, los tragasables, los no sé, putos. Esos skaters que invaden nuestro espacio público son rebeldes, ya madurarán. Bueno, todas esas definiciones que vienen por fuera del grupo. Esas son las exoidentidades, las exodefiniciones identitarias. Y en muchos casos, esas exodefiniciones identitarias provienen desde sectores de poder hegemónico, con respecto a los cuales las endodefiniciones identitarias tendrán que entrar en disputa, porque después de todo, ya lo dijimos, las identidades son campos de batalla. Y entonces, por ejemplo, pueden, en esa construcción de una identidad en lucha, una construcción de una identidad en resistencia, la construcción de una identidad en ejercicio de contrapoder, una técnica puede ser la apropiación del estigma. Por ejemplo, las chicas lesbianas podrán autodefinirse como, bueno, tortas, somos las tortas. Le toman la etiqueta estigmatizante a exoidentitaria al sector de poder que las estigmatiza así, las rotula así y se autodenominan así, pero porque se apropian de esa definición estigmatizante para transformarla en una definición identitaria. Es un ejercicio de contrapoder. Gran parte de la construcción identitaria, mediante estas operaciones de apropiación, de adhesión y de diferenciación, de identificación y diferenciación, se realizan, se elaboran a través de consumos culturales, consumos de productos de la cultura mediática. Ya lo hemos dicho esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en una época ya no, eh, colectivos identitarios de identidades sexoafectivas disidentes se identificaban con cierto tipo de géneros musicales, por ejemplo, las sexoafectividades homosexuales se identificaban con, adherían a un cierto tipo de música, la música disco, o a un cierto pop electrónico, con bandas emblemáticas como Village People o
Erasure, o Frankie Goes to Hollywood, por mencionar, o por lo menos sexoafectivamente ambiguas, como era acá en Argentina, Virus. O sea, no porque la música de Virus sea música gay, independientemente de la orientación sexoafectiva de quien integraba la banda, sino porque los sectores de sexoafectividad disidentes se identificaban con esa producción musical de la industria cultural musical. Fíjese todas las identidades que conforman los fandom. O sea, el fandom, el dominio fans, los fans de tal o cual producto de la cultura mediática. Bueno, hay identidades. Identidades que se definen por la adhesión a un cierto producto de la cultura mediática y que esas identidades se construyen mediante los usos de adhesión e identificación de esos productos. Es decir, y con esto voy cerrando, una manera de relacionarse las identidades con los productos mediáticos es que los sujetos sociales, tanto individuales como colectivos, pueden hacer un uso identitario de los elementos que provienen de la cultura mediática para identificarse con esos productos, para construir sus identidades mediante la adhesión a esos productos. La otra manera de relacionarse las identidades con los productos de la cultura mediática es cómo la cultura mediática, en sus contenidos, representa a las identidades. Ejemplo claro, fíjense cómo la publicidad representó durante mucho tiempo las identidades femeninas. O sea, cómo era representada y puesta en escena la mujer en las identidades. Siempre dominante, digo, hegemónicamente puesta al servicio del deseo masculino. Una chica más o menos voluptuosa, generalmente con escasa ropa, te podía vender cualquier cosa. Había una explotación ahí del cuerpo femenino, pues esta cuestión de la fetichización de la mercancía. El cuerpo femenino te podía vender cualquier cosa. Ya sea porque utilizaras ese cuerpo femenino poniéndolo al servicio del deseo masculino como representante de la fuerza libidinal hegemónica, o, por ejemplo, se construía la figura de la mujer de otra manera. Por ejemplo, la publicidad de electrodomésticos o la publicidad de productos para la limpieza. Por ejemplo, la felicidad del ama de casa estaba contenida en un bote de detergente. O sea, destapaba el detergente y no solamente salía, en el mejor de los casos, una sustancia capaz de limpiar la grasa, sino que salía el genio de la felicidad. Fíjense la manera esta en que Mr. Músculo, ¿no? Mr. Músculo. ¿Cómo es representado el producto limpiador Mr. Músculo? No es solamente un producto limpiador. Está representado como una especie de hiperchongo, una especie de genio, que el envase, una especie de lámpara de Aladino, en la que aparece el genio limpiador, que se ve como está ultra musculado, digo, un hiperchongo, capaz de no solamente de limpiar, sino de, no sé, para que se ratonee el ama de casa. Además del ejercicio de fetichización de la mercancía, que es eso, está construyendo de una cierta manera la figura femenina, desde un centro hegemónico de poder, el de las instituciones publicitarias. Entonces la mujer es representada, las identidades femeninas, o la identidad femenina es representada en términos de el uso de ciertos productos limpiadores. Es muy reciente, pero vieron ustedes que hasta no hace mucho tiempo todos los productos de limpieza, la publicidad de productos de limpieza eran protagonizados por mujeres, porque se suponía que
formaba parte de la identidad femenina las tareas, el dedicarse a la tarea doméstica. La mujer puede haber ganado espacios extramuros por fuera del espacio doméstico, pero su ser, entre comillas, está en el ejercicio doméstico, familiar, ser madre, ser ama de casa. Lo otro, que lo haga, se le perdonamos, pero su ser, entre comillas, todo esto que estoy diciendo, obviamente, está en esto. Entonces, ¿cómo aparece la publicidad? Y la publicidad de productos de limpieza estaba protagonizada por mujeres, porque la representación de las identidades femeninas, según esos productos mediáticos publicitarios, estaba asociada con el rol doméstico. La ama de casa que limpia, frega. Es muy reciente, afortunadamente, la representación de otros roles de género de otras presencias de género en este tipo de publicidad. Aparecen más hombres y aparecen familias monoparentales, es decir, hombres solos o mujeres solas con sus hijas e hijos, hijes, o parejas de un mismo sexo, mujer-mujer, hombre-hombre. Esto es muy reciente, afortunadamente. Pero entonces, las identidades se relacionan también con los productos de la cultura mediática en la manera en que esos productos representan, ponen en escena a las identidades. Es decir, cómo los productos mediáticos, cómo los productos de la cultura mediática representan, ponen en escena las identidades femeninas, masculinas, trans, por ejemplo, la manera en que en el cine y en la televisión eran puestos en escena, eran representados los sujetos de sexoafectividades disidentes. Por ejemplo, hombres homosexuales. Tradicionalmente, en ciertos productos cinematográficos, eran representados de una forma estereotípica, ridiculizándolos, y siempre eran peluqueros o mayordomos, o coreógrafos. Punto, ya está, se acabó. Y era gente muy muy estereotipada, la representación era gente muy estereotipada, y que cuando se alejaba un poco de ese estereotipo, del amaneramiento exacerbado, remarcado de una forma estereotípica, eran seres trágicos. Bueno, eso afortunadamente también dejó de ser, o está dejando de ser. Entonces, con esto cierro. El modo en que se relacionan, porque recuerden, las identidades, la construcción de las identidades es siempre relacional. Las identidades, y por lo tanto no tenemos que hablar de identidad, sino de identidades porque hay múltiples identidades. Las identidades se relacionan con la cultura mediática de dos maneras. Por el modo, por la manera en que los productos mediáticos representan a las identidades, ser mujer, ser hombre, ser tucumano, ser argentino, ser lo que sea, y la manera en que los sujetos eligen productos de la cultura mediática para construir sus identidades. La manera en que puedo adherir a tal género, por ejemplo, de la música musical y diferenciarme de otro. O adherir a ciertas producciones de la cultura mediática, como, no sé, las historietas de superhéroes, y diferenciarme de otras. Por ejemplo, las historietas, los mangas, ¿no? De los cómics japoneses. O si formo parte de un fandom, ¿cómo elijo identificarme, por ejemplo, para los fandoms de videogamers, quienes juegan a videojuegos? Bueno, formo parte de ese colectivo, ¿no? Entonces, y esto lo digo porque forma parte de cómo la segunda generación de estudios culturales trabaja o trabajó la relación entre identidades y cultura mediática. Entonces decíamos que hay dos maneras, dos formas de relacionarse las identidades con la cultura mediática. Ya sea por la manera en que los productos mediáticos representan las identidades, como los productos mediáticos, por ejemplo, cómo la publicidad representa a las mujeres, cómo la publicidad representa a los hombres, cómo el cine representa a mujeres y hombres, cómo el cine representa a
todo lo que no es blanco ni occidental o norteamericano. Y la otra manera es cómo los sujetos usan los productos de la cultura mediática para construir sus identidades, ya sea para adherir a ellos o para diferenciarse. Construyo mi identidad individual adhiriendo a, no sé, cierto género musical, cierto producto de la ficción industrial, audiovisual. Si formo parte de un fandom, tal o cual producción definitoria de ese fandom, que pueden ser, no sé, mangas, animes, videojuegos, etc. ¿Sí? Entonces, cerrando, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto dos enfoques posibles acerca de las identidades, un enfoque esencialista y un enfoque construccionista. Hemos visto la diferencia entre cultura e identidad, o entre configuraciones culturales e identidades. Hemos visto por qué las identidades son campos de batalla. Hemos visto la relación entre las identidades y las relaciones de poder en ejercicio de poder, de hegemonía y subalternidad. Hemos visto definiciones endoidentitarias y definiciones exoidentitarias. Y hemos visto la manera en que las identidades se relacionan con la cultura mediática, con los productos de la cultura mediática. Que puede ser la manera en que la cultura mediática, o los productos de la cultura mediática representan las identidades, o cómo los sujetos usan los productos de la cultura mediática para construir las identidades. Eso hemos visto hoy. Todo eso, claro. Esto que lo hemos compactado en esta hora y media de exposición está más trabajado en material bibliográfico, pero bueno, todo esto hace a la manera en que trabajamos identidades en este curso y la manera en que los estudios culturales han trabajado esto. Y recordando algún tema que se ha trabajado también en las clases con respecto a identidades, por ejemplo, hablando de hegemonías y subalternidades, piensa en la manera en que quienes se apartan de un cierto modelo estético hegemónico, llámese ser esbelta o esbelto, delgada, delgado, quienes se apartan de ese patrón hegemónico, pueden construir identidades subalternas de resistencia. Por ejemplo, quienes son estigmatizadas, estigmatizados, o estigmatizadas, o ridiculizadas, o invisibilizados, invisibilizadas, o estereotipizadas, o estereotipizados, por no ajustarse a ese patrón de la delgadez y la esbeltez. Identidades gordes, por ejemplo. Bueno, nos vamos quedando soles, profesora. Veo que hay menos gente hay más gente que se está yendo, supongo que a la hora de la cena. A propósito de esbeltos y no esbeltos. Bueno, eso. Nos despedimos de los cuatro estudiantes que quedaron, de Álvaro, de Belén, de Marianela y de Andrea. Que supongo que serán las que en mejores condiciones están para aprobar la materia. Es el famoso, ¿cómo llamaba el público cautivo? Vale, bueno. A ver, dice Álvaro, ¿qué cosa es sumar puntos? Esto no es el PRODE, pero eso sí es que es antiguo. Bueno, chiques, nos vemos cuando nos veamos. La próxima clase que se va a subir es sobre el tema de economía política de la cultura y la comunicación. Vamos rumbo hacia el final de la materia, vamos rumbo hacia el segundo parcial. Ya le vamos a publicar la fecha del segundo parcial, que ¿cuándo es? ¿A mediados de noviembre, profe? Sí, ¿no? Más o menos, a mediados de noviembre. Bueno, más o menos a mediados de noviembre van a tener el segundo parcial. ¿Sí? Ya nomás les publicamos mañana, quizás ya les subimos la fecha. Vale, bien.
Recuerden hacer sus consultas a sus profesores de práctica y demás cosas. Bueno, sean felices, buenas noches, descansen, cuídense mucho. Lo mismo usted, profe, cuídese mucho. Estamos en Igualmente. contacto. Ya cierre, corte la grabación, así esto ya queda registrado. Chau, chau. Corto la llamada y queda grabado, se sube sola la grabación. Primero cese la grabación. Ceso la grabación. Sí, exacto. Ah, bien, detener grabación. Ahí está. Exacto. Ya está. Ya detuvo.